¿sabes? ¿Por qué es esto del el antipositivismo? Pues me venía gente a consulta, me venían como con un sentimiento de culpa de que el problema de lo que les ocurría era que, pues, que no se esforzaban lo suficiente en cumplir sus objetivos, que no estaban siendo positivos. Un tema muy viral y muy comentado en redes, en medios de comunicación, que es con la aparición de Marian Rojas. Que la doctora Rojas pues entra dentro de un enfoque determinado, que es el de la positividad por un lado, y por otro lado un poco esta idea como de vincular el valor humano o la felicidad a la productividad, al logro, al resultado. ¿Cómo ¿sabes? ves tú esto de la persona vitamina? Vale. Y fíjate además también que volvemos a la idea de ver al otro como un producto. Sí. O sea, a mí tú me interesas en la medida en que me haces sentirme bien. Sí. ¿Qué consejos das a la gente o cómo solucionas esos duelos? En psicología hay 192 tipos de terapia. Pero en esto estamos de acuerdo los 192 tipos, ¿vale? Todo lo que implica reprimir y evitar emociones acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Yo estoy haciendo un duelo, mi mente entra en lo que se llaman procesos de búsqueda, que es como todo el rato buscar al ausente, recordarlo, tenerlo en mente. Eso te sirve para construir una narrativa que te ayude a entender lo que esa persona ha sido en tu vida y también a identificar lo que te aportaba. Olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo. Aquí la gente dirá, pues sí, eso es bueno, ¿no? Lo de sé tu mejor versión y... Claro. O porque la mejor versión es bueno, la que hace más cosas, porque va al gimnasio, porque se ha apuntado a un curso de cerámica y no es la que pasa más tiempo con sus hijos en el parque. Si necesito la aprobación y la palmada de todo el mundo, entonces le doy a todo el mundo el poder de ser mi juez, ¿vale? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla del Cucalusca con un invitado como, exacto, de lujo, lujazo. ¿Quién tenemos hoy aquí? Vamos a seguir con la psicología en este podcast. Le damos mucha importancia a la salud mental y entre el invitado que viene hoy es un psicólogo, digamos, diferente. Vais a escuchar un discurso y una metodología que igual no estáis acostumbrados, porque en esta sociedad a día de hoy lo que estamos acostumbrados, lo hemos hablado fuera de cámara, es un poco al positivismo, ¿no? Los discursos fáciles y simplones, ¿no? Muchas veces. Y él llama positividad tóxica también a veces, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco esto, por qué él se denomina psicólogo antipositivismo. Aquí tiene su libro que ya nos lo dice mucho también. Te estás jorobiando la vida. Luego tiene otro de hasta los mismísimos de la psicología positiva, ¿no? Eso es. Profesor de la universidad, pasa consulta. Es un tío que está con los pacientes día a día, como dice él, pasando consulta y viendo la realidad de su trabajo, de la profesión. Así que es un pedazo de placer. Muchísimas gracias por venir. Buenaventura de la... Del charco. Te iba a decir de la charca. Buenaventura... Podría ser, ¿eh? Me meto en más de una, ¿sabes? Buenaventura del Charco. Gracias a ti, bye, tío. Por invitarme y porque tengamos un rato de charleta, ¿no? ¿Es cierto lo que he dicho en la presentación? Sí, todo bastante adecuado. Has obviado toda la parte mala, pero esa parte es la manta donde esconderemos las miserias, ¿sabes? ¿Por qué es esto del el antipositivismo? Bueno, pues mira, la verdad que yo realmente no tenía mucha intención de meterme en toda esta movida de redes, ni de escribir libros, ni de nada. De hecho, yo nunca me definiría como creador de contenido ni cosas de estas, sino que yo me considero un psicólogo de trinchera. O sea, yo soy un tío que está en su consulta viendo pacientes, que antes sí que tuvo un papel formativo pues mucho más importante, pero que precisamente, aunque sigo haciendo cosas, ya las tengo a un nivel mucho más secundario, porque precisamente a mí lo que me gusta es ver pacientes, me gusta la charca, me gusta el fango, y el problema que empecé a ver fue que cada vez más pues me venía gente a consulta, yo qué sé, con el problema que tuvieron, una depresión, una ansiedad o lo que fuera, y a la vez me venían como con un sentimiento de culpa de que el problema de lo que les ocurría era que bueno, pues que no se esforzaban lo suficiente en cumplir sus objetivos, que no estaban siendo positivos, que tenían malas vibras, claro. Y ahí pues se me empezaron a inflar ciertas partes de mi anatomía, ¿vale? Y dije, joder, pues quizá tenemos que empezar a dar otro mensaje y a lo mejor aquí también hay que empezar a plantear narrativas alternativas, ¿no?
Y justo te he comentado antes de cámara que todo esto, lo que tú me cuentas, se está dando con un tema muy viral y muy comentado en redes, en medios de comunicación, que es con la aparición de Marian Rojas en El Hormiguero, que dio mucho que hablar, ¿no? Igual es una de esas personas con esos discursos también que tú has dicho, ¿no? Bueno, yo creo que la doctora Rojas pues entra dentro de un enfoque determinado, que yo personalmente sí que creo que va en esa línea de la idea de porque digamos que estos son dos temas que suelen converger, que es el de la positividad por un lado y por otro lado un poco esta idea como de vincular el valor humano o la felicidad a la productividad, al logro, al resultado y bueno, ella cree en eso y va en esa línea y tuvo unas declaraciones que quienes enfocamos el tema desde otro punto de vista, pues bueno, creo que es bueno que haya una batalla. Mientras que no se ataca a la persona, creo que es bueno que haya una batalla intelectual y que se puede criticar y enfocar desde Si muchos. se aprende todo el mundo, los espectadores, ¿no? Tienen las dos versiones y cada uno se queda, ¿no? Eso es, ¿sabes? Y bueno, pues sí, es verdad que lo que planteaba la doctora, pues yo digamos que estaría en las antípodas del planteamiento, ¿no? Creo que son discursos que bueno, que adolecen de una serie de cosas. Por un lado, creo que hay una parte en la que hay un reduccionismo del carajo. Carajo sí puedo decir, ¿no? Sí. ¿Vale? Hay un reduccionismo del carajo porque solamente estamos teniendo en cuenta determinados tipos de factores individuales y eso me parece que tiene una parte peligrosa porque es una privatización del malestar, ¿vale? Es decir, cuando lo reducimos todo a la actitud y a las herramientas, fíjate, incluso ya hablando de una psicología, ¿no? Que tenemos una psicología ahí como muy de herramientas. Parece que tienes que ser como el Leroy Merlin, tienes que tener más herramientas que el copón. Pues al final lo que estás diciendo es que si estás mal es porque tú no lo estás gestionando bien, ¿no? Y desde luego que en todo no es solo lo que ocurre, sino también cómo lo gestionas. Pero es verdad que hay realidades que lo gestionas como lo gestiones, pues son generadoras de malestar y de dolor y que hunden a cualquiera. Entonces, creo que no se puede reducir todo a lo que una persona hace con ello, ¿no? La actitud, ¿no? Que se dice. Eso es, ¿sabes? Voy a hacer aquí abogado del diablo, mucha gente lo estará viendo y dirá, no, porque yo le he puesto actitud a este problema que tuve, me ayudó a salir y me mejoró. ¿Qué le dices a esa...? Bueno, pues porque las personas aprendemos porque no nos queda otra. O sea, por ejemplo, yo con 22 años me quedé huérfano. Le tuve que echar a eso actitud para salir para adelante. Pues evidentemente aprendí de ello, sí, pero creo que todo el proceso inherente a eso va de la mano del dolor, de la tristeza, del sufrimiento. Imagínate el miedo, con 22 años me quedé huérfano y un montón de malestar que el aprendizaje no lo amortigua. O sea, pues también la gente ahora en Ucrania estará aprendiendo un montón de cosas. Pero no por eso vas a decir que no lo está pasando mal. O que es positivo incluso. Claro, que es positivo. A mí esto porque has sacado un aprendizaje. Claro, esto como de reformularlo como un aprendizaje. Yo, de hecho, cuando pasó lo de mi madre y alguna gente me decía esto, ya todo el mundo decía lo mismo. Le decía, pues a ver si me quedo tonto 5 años y estoy 5 años tranquilo. Porque lo estaba pasando francamente mal. Y sobre todo es porque esos mensajes, al final yo creo que evidencian más que tenemos una cultura profundamente tristofóbica, donde todo tiene que ser agradable y útil, y me parece que el problema que tienen, porque creo que se dan con buena intención, pero creo que invalidan mucho y que culpabilizan a las personas de algo tan normal como pasarlo mal cuando te pasa algo malo, ¿no? De sentir las emociones, que por eso la gente dirá, vale, entonces, Ventura, ¿qué es lo que tenemos que hacer o por dónde vas tú? Y tú vas por eso, por lo contrario de... Hay emociones, hay malos momentos y hay que sufrirlos, hay que vivirlos y hay que pasarlos sin más. Sí, y hay que entender que hay momentos en los que cuando estás pasando determinadas cosas, pues tienes que vivir la experiencia en sí misma. Y hay veces que la experiencia es angustia, dolor, llanto, desesperación. Y de hecho, si no lo vives, supongo que hay una represión en eso que no te va a hacer pasar un duelo. Claro, o sea, ahí habría como dos movidas disruptivas que ocurren cuando yo no me permito atravesar la tormenta, por decirlo de alguna manera. La primera de ellas es lo que tú estás hablando, es que se da un proceso de evitación y de represión que ya sabes, fíjate, en psicología hay 192 tipos de terapia, ¿vale? O sea, que esto, tenemos ahí un percal
bastante importante. Y en esto yo soy crítico, es decir, si hay 192 tipos de enfoques de una cosa, es porque no la conocemos ni la entendemos del todo. Porque fíjate cómo no hay 192 tipos de penicilina. Hay una que es la que funciona bien, ¿vale? Entonces también hay que ser humildes en que somos una disciplina todavía relativamente precaria. Que todos tendréis vuestra parte de razón. ¿No? Entonces, pero en esto estamos de acuerdo los 192 tipos, ¿vale? De las pocas cosas en las que estamos de acuerdo. Y es que todo lo que implica reprimir y evitar emociones acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque ponen en marcha o una serie de procesos en los que a lo mejor esa tristeza que reprimo luego se convierte en ansiedad o luego provoca obsesividad o provoca otra sintomatología que es más desagradable que el hecho de estar triste, y sobre todo que estar triste es adaptativo y tener un cuadro de ansiedad pues siempre te fastidia la vida y no te aporta nada. O porque para evitar cosas empiezo a crear dependencias. Es decir, imagínate una persona que para no estar triste lo que hace es que se va al gym y se pone a hacer burpees, ¿no? Y se pone ahí como mazadísimo. Y fíjate, aparentemente es algo bueno, porque el deporte... Me sale mucho de rompí con la pareja y ahora soy mi mejor versión y está el tío mazadísimo. Ahí más fuerte que el vinagre. Se le ve, sí, dices, joder, pues se le ve feliz y... Claro, la cuestión es, para empezar, siempre vendrá el típico que te dice que liberas dopamina y serotonina y tal, pero al final no deja de ser... Que decía Marian también, ¿no? Eso es, al final no deja de ser tapar una cosa con otra, ¿sabes? La otra serie de sustancias también segregan dopamina por un tubo, ¿sabes? Y no por eso son buenas, ¿no? Y sobre todo el problema es que empiezas a crear una relación de dependencia. Es decir, si tú para estar bien tienes que hacer tal... Cuando le venga otra movida, ¿qué se va a poner a hacer? Más burpees. Claro, o sea, y luego además también el problema de que aparte de esa dependencia es muy fácil, precisamente porque es tu manera de manejar el malestar, que aliviar el malestar no es solucionar el origen del problema. Incluso, entiéndeme, incluso con muchas técnicas, yo siempre digo que las cosas no son buenas o malas, son desde donde las hago, ¿vale? Entonces, incluso muchas técnicas psicológicas pueden adolecer del mismo problema. Es decir, por ejemplo, yo puedo aprender a meditar, a hacer mindfulness, que además ahora está súper de moda, ¿no? Cualquier día te comes un yogur y te viene con mindfulness, porque, bueno, en esto, por desgracia, tío, hay tendencias y hay moda. Hasta yo hago meditación. Claro, que no digo que sea malo, ¿eh? Sí. Que hacer meditación es un hábito muy útil, pero que si tú, por ejemplo, pues tienes un problema, meditar te va a ayudar a aliviar el malestar, pero tú no estás yendo a la solución del problema. Es decir, tú no estás yendo a... mira, por ponerte un ejemplo, el otro día estaba con una señora que tenía un problema a la hora de poner límites y tenía una relación un poco como que ella siempre se tenía que amoldar a su pareja, y le digo, bueno, oye, ¿y esto cómo lo solucionaste? Y dice, no, bueno, pues fui a un terapeuta que me enseñó a meditar. Claro, y yo me quedé diciendo, joder, es que aquí meditar se convierte en un factor de mantenimiento del problema. Porque claro, si mi relación de pareja relativamente abusiva o controladora me está generando ansiedad, que es una reacción buena de mi cuerpo, porque mi ansiedad ahí lo que me está diciendo es, oye, que te están mangoneando, hay que poner límites, o hay que intentar límites, y si no, salir de aquí, o lo que sea, y me está generando una rabia que es simplemente mi biología intentando defenderse. O sea que todo esto, lo de la rabia suena poco buenista, pero es útil y es adaptativo. Y el problema es que yo lo que hago es evadirme, y encima me evado de una manera optimizada, ¿no? Porque me están enseñando a evadir nivel pro a través de la meditación. Bueno, puede que me duele menos todo esto, pero no estoy abordando el problema. Sí. Entonces, el sentir el malestar no solamente nos ayuda a evitar todos estos temas de la represión, sino que cuando yo estoy en el malestar y escucho esa emoción, empiezo a entenderme. Y claro, un problema que tengo que resolver, lo primero que necesito es entenderme a mí y entenderme a mí en el problema. Porque si no es un problema irresoluble. Llevo 1 año y pico en terapia y lo que más me ha ayudado es eso, el ir todo el rato al origen del por qué me siento así. Eso es, porque un tema te afecta de manera especial y hay una parte que es... Deshecho, para mí es como deshacer nudos que llevaban toda la vida ahí, que no sabías de dónde venían y ahora te pasan y dices, vale, esto es por esto. Claro, eso es, tener ese, nosotros le llamamos awareness o darse cuenta, ¿no? Como esa conciencia de decir, vale, está ocurriendo esto... Y de esto que ocurre, esta parte es lo que ocurre y esta parte es una herida mía. Y eso te hace un tema propio. Abrazarte un poco más tú, ¿no? Eso es, te permite, bueno, sobre todo
Mira, yo creo que para que haya una libertad real tiene que haber dos cosas. Una es un pensamiento crítico, pues con todo esto que estamos hablando del pensamiento positivo, pero nos lo podemos llevar a todo, nos lo podemos llevar a los cánones de belleza corporal, nos lo podemos llevar a los mensajes que vemos en redes sociales, en fin, a cualquier cosa. Y siempre reivindico mucho la filosofía. Y luego, por otro lado, hace falta lo que tú estás hablando, una conciencia interna que me permita darme cuenta de lo que me ocurre. Entonces, cuando ocurren esas cosas, gano una posibilidad de libertad que, y aquí podríamos entrar en este debate que hemos hablado antes fuera de cámara, entre los colectivistas y los individualistas, pero yo creo que hay una libertad subjetiva que es cómo me posiciono ante aquello que me pasa. Es decir, yo no puedo decidir quedarme huérfano, o tú no puedes decidir que te deje tu pareja o no, ni puedes decidir por qué te duele especialmente, porque eso tiene que ver con tu historia de vida, con tu contexto, pero sí que tienes la posibilidad, cuando lo ves y eres capaz de criticarlo y darte cuenta de que ocurre, de decir, vale, esto a mí me duele de manera especial, pero qué posición, qué postura y cómo me quiero tratar en esto que a mí me está ocurriendo. Claro. Y ahí se abre un mundo de posibilidades del carajo, ¿no? Vale, pues esto es solo la intro, gente. Vaya chapa acabo de dar, ¿no? Ya sabía que Ventura hablaba mucho, pero me gusta, por eso os traigo, para que habléis. Que antes de que se nos olvide la promoción del libro, que me encanta a mí que un invitado me traiga un libro, para mí bonita estantería ahí de invitados. Y justo además te he dicho que quería comprar más de psicología, así que me ha venido de lujo. Pues nada. Pues nada, aquí lo tenéis. Te estás jorobeando la vida. Eso es. Olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo. Eso es. Eso es de lo que vamos a hablar por aquí. Eso, que en el libro comentas, lo de olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo. Aquí la gente dirá, joder, pues sí, eso es positivo, eso es bueno, ¿no? Lo de sé tu mejor versión y... Claro, o sea, para mí la pregunta es ¿qué entendemos por mejor versión? ¿Vale? O sea, porque la idea es ¿por qué la mejor versión es la que está más delgada y no es la que, no sé, duerme más tranquila por las noches? ¿O por qué la mejor versión Tiene más es paz mental, ¿no? la que hace más cosas? Porque va al gimnasio, porque se ha apuntado a un curso de cerámica y no es la que pasa más tiempo con sus hijos en el parque, ¿no? O sea, yo creo que el problema que tenemos es que esto es un tema un poco largo de explicar, pero ha habido... Ostras, te lo voy a decir primero en friki y luego lo bajo, ¿vale? Mira, el marco epistemológico de la sociedad de consumo, ¿vale? Que es algo... O sea, el marco epistemológico hace referencia como una manera de entender el mundo, ¿no? Para que nos entendamos, pues en la Edad Media el marco epistemológico era religioso y todo se veía desde una perspectiva religiosa. Hoy en día el marco epistemológico es el de la sociedad de consumo. Es decir, todo lo vemos en términos capitalistas y en términos de productividad y en términos de consumismo, ¿vale? Entonces, el problema es que eso, que puede tener sentido para lo económico y para lo político, yo ahí no me meto, cada uno pues tendrá su ideología al respecto, se ha ido contagiando y ha acabado enfocando todos los aspectos de nuestra realidad. Y el problema es que esa mentalidad en la que, por ejemplo, un trabajador que rinde más vale más que un trabajador que rinde menos, nos la hemos llevado al ámbito personal. Entonces, por ejemplo, y fíjate, yo creo que podríamos hablar muchas cosas de la meritocracia, es muy cuestionable, pero hay una parte de base que yo la compro, ¿vale? Me voy a mojar. Por ejemplo, yo como profesor, pues el alumno mío que curra y chapa y saca un 9, lo valoro más que el alumno mío que va a clase de resaca y saca un 5. Pero claro, lo valoro más como alumno, no como ser humano. Claro. Es decir, lo perverso de todo esto es que estamos diciendo que el individuo que produce más o que tiene mejores atributos vale más como ser humano que el individuo que vale menos. Y esto es convertir a la gente en ganado. Esto es como decir que la vaca que produce más leche vale más que la vaca que produce menos leche. Pues el capitalismo ha entrado en todo también, claro, en lo personal. Y el problema es eso, el problema es que no podemos llevárnoslo a lo humano y a lo psicológico, porque esto luego tiene problemas importantes en la salud mental de la peña. Y esto se ve en redes, claro. Esto es el que más hace, el que más viajes hace, el que más cosas está haciendo, es como que tiene más valor y... Claro, o sea, tú para pensarlo, mira, vivimos el momento de la historia que a pesar de todo lo que está ocurriendo últimamente, pero independientemente de esto, tío,
creo que vivimos un momento de la historia óptimo. ¿Por qué? Porque creo que hemos avanzado un montón en conciencia social y en diversidad y en inclusión. Creo que es un momento en el que el desarrollo tecnológico que tenemos, desde luego la vida es mucho más fácil que la de mi abuelo, que era un tío que curraba en el campo en Andalucía a principios de siglo, ¿no? Y tal. Y sin embargo, tenemos las tasas de salud mental disparadas. Eso es curioso, ¿eh? Que teniendo como el estado de bienestar mayor de toda la historia... Claro, o sea, hay mucho menos vivencia traumática, vamos a decirlo así. Entonces, desde mi punto de vista, ¿por qué ocurre esto? Ocurre por la tristofobia de la que te he dicho antes, sí. Ocurre por también una parte en la que es verdad que tenemos una vida más fácil pero más inestable, es decir, ya los trabajos no son para toda la vida, claro. Ya te mudas 4 o 5 veces de barrio, con lo cual no sientes que formes parte de una comunidad, ¿no? El mundo es muy cambiante. Todo... El contexto para los jóvenes es fastidioso entre la vivienda... Eso es, ¿no? No hay como estabilidad. Los trabajos no han mejorado de salarios y el... Claro, o por ejemplo las relaciones, pues es verdad que ya si eliges mal no estás obligado a quedarte toda la vida, pero también es verdad que ahora las relaciones son muy frágiles. Es decir, ya no hay nada como sólido, como estable, volátil, ¿no? Es todo líquido, ¿no? Hay un filósofo que se llama Bauman que le habla de amor líquido. Yo creo que vivimos en una sociedad líquida, en el sentido de que no hay nada sólido, todo es voluble, y eso genera inestabilidad y la inestabilidad genera ansiedad. Total. ¿Vale? De siempre. Y luego la tercera pata del triángulo que nos está sodomizando a todos, pues sería, y no en el buen sentido, sería el de la autoexigencia. Y viene con esto que estamos hablando, que es que la gente antes estaba satisfecha con quien era. Y ahora todos continuamente tenemos una sensación de que no es suficiente. Eso es, de que esto lo hago mal, de que no estoy llegando, de que podría ser mejor. Y incluso, fíjate, y en esto soy muy crítico con mi gremio, todo este tema de que haya un montón de expertos haciendo estudios y diciendo la manera buena de hacer no sé qué, la manera óptima de ordenar tu casa. Claro, le estamos diciendo a la gente cómo tiene que vivir. Y entonces la gente, que además son métodos y técnicas absolutamente descontextualizadas, por ejemplo, la María Kondo esta del orden, ¿sabes? La que era como una especialista. Vale. Y la tía dio la murga con eso, se hinchó a vender cursos y cuando tuvo 3 hijos dijo, vale, mi método es imposible si eres madre. Claro, ¿sabes? Porque al final, cuando, incluso yo, ¿no? Cuando tú escribes un libro, yo hablo en genérico, pero yo no sé cuáles son tus circunstancias particulares. Sí. Entonces, al final lo que estamos haciendo es que hasta qué punto incluso la divulgación lo que está haciendo es que la gente sienta todo el rato que no lo está haciendo bien. Pero y esto nos lo podemos llevar a todo, ¿no? Y se ve en la gente joven, me llamó mucho la atención de que la gente de menos de 18 años, si tú te metes en su Instagram, no tiene casi nada, no tiene publicaciones, no tiene tal. Y se preguntó y se le pregunta por la calle, por aquí ha pasado gente que tiene hermanos pequeños, y lo que me han dicho es que lo que dicen de que no publican, lo primero es porque piensan que no tienen una vida suficientemente interesante como para subirla y sí, eso es una de las cosas que les da mucha ansiedad porque muestran algo que no es interesante. Es que fíjate, en redes ha pasado una cosa muy, muy interesante, que es lo que Ernesto Castro, que es un filósofo que me flipa, él denomina la democratización de la fama, ¿vale? Y es que es una de las cosas que explico en el libro. Y es que antes, o sea, por ejemplo, cuando tú ¿qué edad tienes? 30. Vale, pues yo soy un poco más viejo, pero voy a marcarme el pegote y voy a decir que somos de la misma quinta, ¿no? Yo tengo 38 todavía. Pero cuando nosotros éramos pequeños y tú veías el posado de la Obregón, ¿no? Que olía a Barón Dandy, ¿no? El posado de la Obregón, pues era una cosa que tú la veías, pero eso estaba como en un mundo paralelo, porque eso pertenecía al mundo de la farándula. Al mundo de eso, de la farándula, del famoseo, de no sé qué, ¿vale? Pero el problema es que desde que hay redes sociales, todo el mundo tiene en el bolsillo una herramienta con la que posturear, claro, con la que editar sus fotos, con las que proyectar una imagen determinada. Pero es que fíjate además qué ocurre, que cuando tú sigues a gente famosa, pues no sé, imagínate que tú sigues a Aitana, ¿vale? Y luego sigues a Dapuri, que es tu vecina del quinto. Sí, pero ¿sabes? Pueden fardar las dos. Claro, pero cuando tú scrolleas, están juntas. Con lo cual, esa barrera que había antes muy clara entre lo que veo en prensa
y lo que forma parte de la vida normal estaba muy delimitada. Pero hoy en día esa barrera es súper ambigua, porque están como en el mismo formato y como que el posado además, porque ya todo el mundo sabe posar, entonces al final tu mente no entiende tanto oye, esto no te torture, claro, porque es una liga aparte y este no es tu rollo, este no es tu historia, ¿no? Y el problema es que todo esto hace que esas barreras cada vez estén menos claras y cada vez además las redes venden una falsa sensación de autenticidad y de intimidad cuando luego todo está muy calculado. Yo te puedo decir, yo tengo un montón de influencers muy conocidos, pacientes míos, y te aseguro que todo está medido al milímetro, ¿vale? Y el problema es que te crea una sensación de eso, de cotidianidad, de auténtico. Joder, no estoy viajando lo suficiente. Claro, y tú luego miras tu vida, que has ido al Mercadona a comprar 3 yogures, sí, y dices, soy un desgraciado, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, por ejemplo, yo estoy aquí contigo, joder, y si luego subimos una fotillo, que seguro que sí, porque soy muy hipócrita, y luego subiré la foto contigo fronteando, la cuestión es que muchos amigos me dicen, joder, no para, es que guay, no sé qué, pero es que yo no subo una foto el otro día que estaba en gripe en mi casa con mocos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, tú sabes toda la cara B de camiseta con peloticas de pijama en tu casa, pero tú solamente estás viendo la parte guay y encima manipulada de la gente. Entonces, continuamente hay una sensación de no es suficientemente bueno, no estoy llegando al nivel, y encima, con esta cultura de ser tu mejor versión, mi valor como individuo no es alto porque no estoy llegando al listo. Y el otro día subía pues cosas con mi cuadrilla en el monte, tal, y yo pensé y dije, joder, y igual a la gente ya esto no le importa porque no tiene valor. Y dije, ¿por qué no va a tener valor si yo lo que quiero predicar es que hay que mostrar una vida normal? Claro, y esa es la movida, porque además también confundimos valor con impacto. O sea, a mí una cosa, por ejemplo, que me fastidia del carajo cuando voy a dar una charla o tal, y dicen, bueno, esta aventura tal, y no dicen, mira qué punto tan interesante o qué disruptivo. Dicen, tiene 87.000 seguidores en redes, o ha vendido 2 bestsellers con más de 30.000 ejemplares. Es decir, lo que ya me da valor no es lo que yo argumento, o no es si soy muy simpático o bonito o feo, es esa métrica de seguidores, de impacto, de números. Entonces estamos confundiendo impacto con valor. Claro. Y me parece que esto es una locura bastante tocha, ¿sabes? Pues estamos dando valor a gente. Hay TikTokers ahora con millones que no conoce nadie, pero ya es la leche. Claro, y la presión de que si lo que subo, pues eso, lo mismo tú subes una foto con tu abuela Antonia, que tú la quieres mucho, ya son las lentejas que están que lo flipas, pero eso no mola, ¿no? Claro, no es guay, no estás en un evento súper guay con otro súper guay. Eso es, ¿sabes? Pero lo mismo en tu corazón, pues tu abuela Antonia es la más guay, ¿sabes? Mi trabajo ha sido también, me ha costado darle la vuelta otra vez y volver a lo que de verdad es valorable. Entonces yo siempre digo lo mismo, pero fíjate que lo vemos muy claro en la relación con los demás, pero no lo vemos claro en la relación con uno mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo odio el término autoestima, o sea, es un término que me pone de los nervios, porque fíjate, ¿no? Si tú tienes claro que los amigos que te quieren independientemente de lo que tú estés consiguiendo como creador de contenido o como lo queramos llamar, que no, y te quieren, bueno, por lo que tú eres, porque cuando te pasa algo malo están ahí, cuando te pasa algo bueno se alegran, ¿vale? Y tal, porque el amor con uno mismo depende de lo que nos gusta de nosotros o depende de lo que conseguimos. Porque si tú vas a hablar con cualquier psicólogo, ya no te estoy hablando de un yado o un gurú motivacional y tal, incluso por desgracia en la psicología imperante, si tú vas a trabajar tu autoestima, te van a hacer ejercicios como, bueno, háblame de lo que me gusta de ti. Escribe en un papel lo bueno. Pregúntale a la gente que te quiere qué le gusta de ti. Y es como... Es que yo te puedo decir todo lo que no me gusta de mi hermano. De hecho, te lo puedo decir de memoria, ¿sabes? Y de manera bastante afilada. Pero es que yo creo que quiero precisamente a mi hermano porque independientemente de que sé todo lo que no me gusta de él, lo quiero. Y me gusta estar con él. Entonces, ¿por qué cuando amamos a otros no ponemos condiciones? No decimos, oye, te amo si adelgazas 7 kilos,
pero para amarme a mí y tener una buena autoestima, tengo que adelgazar 7 kilos o tengo que poner en valor la parte de mí buena, la parte de mí top, cuando la parte que más me necesita es la parte miserable, torpe, fea y cutre. Luego espero... Claro, tío. Es que no, es infinito, porque cuando llegas te pones otra. Nunca acaba. Mira, yo te voy a hablar de mi historia personal. Yo de pequeño tenía una deformación en la mandíbula, ¿vale? Y yo era más feo que una nevera por detrás. O sea, era muy feo, ¿vale? Y tuve la mala suerte de que me hicieron un mogollón de bullying por eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando tengo 22 años era un problema de una deformación y no me podían operar hasta que yo tuviera 22 años. Porque mientras que siguiera el crecimiento, pues eso iba a seguir fastidiando. Entonces, cuando tengo 22 años, me operan, ¿vale? Yo llego a los 22 años virgen, sin haberme liado con una tía. O sea, yo iba más caliente que la matrícula de un cohete, imagínate, ¿vale? Y, lógicamente, de manera normal, pues yo tenía ganas de vivir eso que por las circunstancias yo además había estado reprimiendo porque tenía como mucho miedo al rechazo, porque venía de un bullying, ¿entiendes? Entonces tenía yo una herida muy infectada con esto. Y entonces... Bueno, pues me dejan como estoy ahora, que no soy ni mucho menos Brad Pitt, pero bueno, pues tengo mi público, ¿vale? Y entonces yo me meto en esta idea de, como me han hecho sentir poco válido, yo ahora lo que quiero es demostrar que soy válido, ¿no? Y empiezo a ponerme como muy en serio con el tema de intentar ligar y pillar y todo este tema, ¿no? Y se me empieza a dar razonablemente bien, ¿vale? Y el problema que tengo es que hubo un momento en que yo empecé, o sea, lo que determinaba si yo me sentía bien conmigo mismo o no, era con cuántas chicas guapas yo me estaba acostando. ¿Sabes? Y claro, yo me paro, y el día que yo tomé conciencia de eso, claro, porque yo no lo vivía como un problema. ¿Sabes? Yo lo vivía como, joder, pues mira qué bien, claro, que he estado aquí pasando más hambre. Claro, pero lo que estabas es compensando. Claro, pero lo que estaba es una compensación neurótica, que se llama eso, que es como mi mente ha asociado el rechazo y no gustar al sufrimiento, mi mente cada vez que gusta se mete una raya de validación y una raya de falsa seguridad. Si estás gustando, nadie te va a hacer bullying. Claro. Y supongo que tu mente te diría, como has estado desde los 12 a los 22, ahora tienes que recortar y compensar lo que no has hecho. Claro, y eso a lo mejor tuvo sentido un primer momento, ¿sabes? Que oye, pues descubrí la sexualidad, descubrí muchas cosas, las relaciones de pareja. El problema es que hubo un momento en que me di cuenta que eso era insaciable. Que yo necesitaba meterme... Lo hemos hecho, ¿hasta cuándo? ¿No? Cao. Y esa es la historia. Hay mucha gente que me dice, joder, tío, es que parece que eres un conformista y no quieres mejorar. No, tío, ¿sabes? Mejora, ponte mazadísimo, esfuérzate, haz lo que quieras, pero nunca vincules ni tu felicidad ni cuánto te quieres al objetivo que estés consiguiendo. ¿Quieres montar un podcast porque te quieres forrar? Tío, hazlo por el dinero, hazlo porque la conversación te parece interesante, hazlo porque te ves bonito en cámara, pero no lo hagas para quererte. Claro. Ese es el error. Claro. Entonces la gente dirá, entonces autoestima no, que es amor propio, ¿no? Eso, yo reivindico el amor propio, pero también una cosa simplemente por señalar de nuevo lo del marco epistemológico. Fíjate que cuando surgió el concepto de autoestima, casi todos los grandes psicólogos de la época, ¿sabes? Los Messi, los Cristiano Ronaldo de la mente, escribieron libros en contra de este concepto, ¿sabes? Y que lo criticaron un montón. Por ejemplo, hay una frase muy buena de Fritz Perls que dice que si le doy a todo el mundo, si necesito la aprobación y la palmada de todo el mundo, entonces le doy a todo el mundo el poder de ser mi juez, ¿vale? O, por ejemplo, Albert Ellis escribió un libro que se llama El mito de la autoestima. Albert Ellis lo he leído yo, sí. Vale, pues tiene un libro que es básicamente defecando en el concepto de hate puro, beef puro de Albert Ellis contra el término autoestima. Y sin embargo está calado un montón porque va muy unido a esa idea norteamericana y consumista de que hay gente que vale más que otra, de que lo importante es ser productivo, de que tienes que conseguir objetivos, claro, pues todo eso nos tiene en la rueda de hámster, ¿sabes? Entonces, yo reivindico el amor propio. ¿Qué entiendo yo por amor propio? Pues mira, para mí el amor propio es, lo primero, una cierta aceptación incondicional, que es, no que te encante, porque creo que ahora se está reformulando con cosas bien intencionadas, pero que desde mi punto de vista son erróneas, como por ejemplo o sea, yo creo que no hay que reformular en positivo lo que no nos gusta de nosotros. Porque para mí no es, esto mío es feo, pero voy a decir que tiene valor. Para mí el amor propio de verdad está en decir,
pues tío, soy feo, pero yo me quiero. Sí, Te puede gustar. Bueno, tío, a mí hay un montón de cosas de mí que no me gustan. Sí. O sea, yo soy bajito. Y no te voy a decir, bueno, soy bajito, pero las cosas bonitas vienen en paquetes pequeños. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues no, tío, yo soy chiquitico, que me gustaría medir más. Yeah. Pues sí, tío, es que salgo de fiesta con mis colegas, pues me sacan todos cabeza y media. Y claro que me encantaría ser más alto. La cuestión es que yo me quiero lo suficiente como para decir, soy chiquitico, no me gusta, pero yo me voy a querer igualmente. Yeah. Esa es la aceptación incondicional, ¿vale? Eso es abrazar la parte de ti que no te gusta y amarte a pesar de todo, sin tener que convertirla en algo bueno. Es decir, porque reformular en positivo está bien, pero sigue habiendo un punto de no incondicionalidad. Entonces, esa sería la primera. La segunda sería la autocompasión o self-kindness, que como cobramos lo que cobramos, pues siempre metemos palabricas, ¿vale? Que esto básicamente es darte pena. Claro, que dicho así suena como el culo, ¿no? ¿Sabes? Pero no, es, oye, no sé, cuando a un amigo tuyo le pasa algo malo, le deja la novia, le detectan una enfermedad, a ti te da pena, a ti te conmueve, pues ¿cómo te vas a querer si eres indiferente ante tu dolor? Y no es victimismo, es simplemente que cuando yo veo que a Ventura algo le está haciendo daño, soy capaz de mirarme y decir, pobre Ventura. Y eso, además, cuando conecto con esa autocompasión, es el mayor remedio de la autocrítica, que es lo que hablamos antes. Oye, pues pobre Ventura, que es bajito, pero en vez de odiar a Ventura, voy a decir, oye, el chiquillo sufre con esto de ser un tapón. Al final es hablar lo que siempre se dice, ¿no? Desde la psicología, hablarte como lo hablarías a un amigo. Eso es. Nos hablamos peor de lo que... Pero fíjate, no simplemente forzarlo en el lenguaje, sino para mí sobre todo es un tema emocional, es un tema actitudinal. Sí. Yo siempre digo lo mismo, que es decidir no ser indiferente ante aquello que te ocurre. Decidir que lo que te pasa te conmueve. Lo que pasa que ahí tienes que estar abierto a no reprimir emociones como la tristeza, como la pena, como la culpa, como la vergüenza, que muchas veces por protegernos de eso nos estamos... Claro, si no me duele no hay compasión. Si no me avergüenza no hay compasión. Entonces muchas veces eso es como el interruptor, que es muy doloroso, pero que activa un proceso de amor propio y de sanación muy profundo. Y luego las otras dos que quedan sería la autenticidad, que sería la antítesis del postureo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo escondo algo de mí, lo que me estoy comunicando es que ese algo no es bueno. Vamos a salir del armario, vamos a enseñar nuestras imperfecciones. Hola, soy Ventura el chiquitico. Hola, ya está, ¿sabes? Y bien. Y luego la cuarta sería... Para mí es una idea, es la congruencia, que es la idea como de ser un soldado leal a uno mismo. Es decir, yo lo que siempre intento en todas mis terapias, o sea, hay temas que es la sintomatología que te trae el paciente, pero para mí hay un tema de fondo que yo intento conseguir siempre, que es dejar de evaluar las cosas en términos de agradable, desagradable, o en términos de éxito o fracaso, y empezar a buscar la congruencia. Es decir, yo voy a hacer esto, porque es lo que es coherente con mi manera de entender la vida, porque es lo que es honesto conmigo y porque es lo que a mí me hace sentirme bien, ¿vale? Es decir, pues que tú seas vegano probablemente no va a cambiar todo lo que ocurre con la industria alimentaria a nivel mundial. Y uno puede decir, joder, pues no tiene sentido, es una pelea perdida de antemano, pero tiene un sentido ser coherente con eso. Y eso no solamente va a la ideología, ¿vale? Sino que va también a, pues si me gusta Ibai, me voy a declarar y le voy a decir, Ibai, eres muy bonito, te quiero mucho, aunque tú luego sepas yo sepa que me vas a dar calabazas. Pero yo tengo como esa especie de, me libero mentalmente, dejo de estar todo el día enganchado de cómo me miras, de si me habrás dicho algo con segundas, de sufrir porque te veo hablando mucho con alguien por el móvil, y luego por otro lado tengo ese consuelo de, pues tío, salió mal y yo he sido coherente conmigo mismo, ¿no? Entonces, para mí eso es una idea clave. Eso es amor propio, ¿no? El amor propio son esas cuatro cositas. Vale. Y vamos a las rupturas. Después de las relaciones, te voy a preguntar, por aquí vamos a hablar de celos, de duelos, de ruptura y todo esto, ¿no? Vamos a suponer que ahí tienes una ruptura con tu persona vitamina. Eso es. Que además no suena nada a dependencia emocional, porque tu bienestar depende de la persona vitamina, ¿eh? Esto no promueve la dependencia en absoluto. ¿Cómo ves tú esto de la persona vitamina? Vale, bueno, mira, yo creo que
es una desresponsabilización, ¿vale? Es decir, que tu bienestar tiene que estar en manos de otro. O que Y solo eso- esas personas tienen que aportarte ahí una Eso, vitamina, ¿no? y fíjate además también que volvemos a la idea de ver al otro como un producto. Sí. O sea, a mí tú me interesas en la medida en que me haces sentirme bien. Sí. Para empezar, yo no estoy asumiendo la responsabilidad de que a lo mejor si esta relación no funciona, el que soy un Sí. tonto soy yo, Claro. ¿no? Que lo mismo, ¿sabes? Lo mismo tú eres borde porque yo te trato mal. Claro. Llámame que echar precha, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego porque además, si yo te necesito a ti para sentirme bien, te voy a vivir con una ansiedad, te voy a vivir con una angustia y probablemente te voy a acabar permitiendo cosas donde yo debería ponerte límites, que ojo, cuidado. Claro. O sea, a ver si hemos acabado con la dependencia económica, con todo lo que está implicado, y empezamos a promover la dependencia emocional, pero le llamamos persona vitamina, ¿vale? Esto por un lado. También por otro lado, creo que se está planteando un modelo de relaciones absurdos en las que hay que ser más independentista que... Bueno, iba a Que hacer aquí... Puigdemont. Eso es, iba a hacer aquí un símil político, ¿no? Entonces también hay que entender, porque ahora también le estamos llamando dependencia emocional a todo. O sea, a mí me escribe gente por redes, uy, es que llevo sin ver a mi novio un mes y me afecta. ¿Tendré una dependencia? No, bueno, pues a lo mejor es que es normal que lo eches de menos, a lo mejor es que es normal que si ves a tu pareja más distante te preguntes, oye, ¿está pasando algo? Y a lo mejor es normal que si tú y yo nos queremos y discutimos, pues hombre, si no te afecta, Es quizás como que no ahora lo quieres se le tanto. quiere poner nombre a todo cosas que serían normales. Claro, todavía. también Hombre, estamos pues si no le ves patologizando con lo de apego ansioso, apego eso, evitativo, ¿no? eso es. Que encima solo hay dos. Yo digo, joder, a mí me lo explicaron. Bueno, y mixto, porque Ah. hay gente que tiene la combi completa, que diría Nicky Young, Sí. que tiene ansioso y evitativo. Bueno, y luego hay apego seguro, que es como el bueno, Sí. pero luego más, tío, que se habla de una manera como mega categorial. Es decir, ¿dónde está la capacidad del individuo de cambiar? Y vuelvo a lo mismo, y sé que mucha gente no le gusta esta idea, ¿y dónde está la libertad? O sea, a mí me preocupa que estamos cayendo en explicaciones del ser humano deterministas, donde parece que tú eres la consecuencia Es etiquetar de tu todo. contexto, las consecuencias de tu historia de vida, la consecuencia de tus problemas neurológicos, y tú no eres un individuo que decide ni con responsabilidad, ni con elección, ni con nada. Entonces, no hay que negar la importancia del contexto y de factores externos, pero el ser humano tiene una parte individual de capacidad de elección. Entonces, con las relaciones, creo que hay una parte en la que también hay que entender que es normal que me afecte lo del otro, y sobre todo, tío, yo creo que somos un momento de cultura con mucho miedo, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, el problema es cómo ideas muy buenas es que todo lo puedo utilizar para lo bueno y para lo malo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La religión, la política, Entonces, por ejemplo, con la responsabilidad afectiva, que a mí me parece, lógicamente, algo guapísimo, pero también hay un punto como de, no, bueno, es que dime qué es lo que quieres y me lo tienes que prometer y tener mega claro y ser consecuente, porque me da mucho miedo que me hagan daño. Entonces, también hay que entender que una cosa es responsabilidad afectiva y que yo sea honesto contigo, pero es que también las personas cambiamos, es que también las personas a veces no lo tenemos claro, o de pronto se muere mi madre y oye, yo iba contigo a fuego, pero de pronto me doy cuenta de Ahora que necesito tengo ayuda. otras prioridades y me está ocurriendo esto. Entonces, creo Es que un también hay poco- que tener claro, cuidado sí, con, sí, te con entiendo. todo esto, ¿sabes? Creo que el problema es que hablamos de todo muy en términos de blancos o negros. Y la gente no se ve ahí, no encaja, entonces se siente peor, porque Eso no entran en esa etiqueta que les... Eso es, o lo utilizamos para culpar al otro de porque es que tú me prometiste, bueno, y tú no eres un adulto que puede entender que las cosas cambian. Claro. Tú no sabes adaptarte a las nuevas situaciones. Sí. Entonces, yo creo que siempre es delicado esa parte de ver mi responsabilidad sin culpabilizarme. Claro. ¿Sabes? Claro. Ese punto es difícil. Y en esto de la persona vitamina, lo del tema que metía también Marian Rojas de la dopamina, todo esto, también hay un reduccionismo biológico, químico, de... Claro, o sea, el problema que tienen las explicaciones neurocientíficas, ¿vale? Aquí bueno, un beso a los neurólogos, que les voy a caer mal a todos, Hay de todo. es sí. que tienen un sesgo de lo que en filosofía se llaman explicaciones ex machina, ¿vale? Una explicación ex machina es una explicación, Dios lo hizo. O sea, es una explicación que no te está explicando nada. Ya. Entonces, cuando tú dices, una persona que tiene depresión tiene un déficit de serotonina, Sí. ¿vale? Y eso lo sabemos, ya está estudiado. Vale, pero ¿por qué tiene un déficit de serotonina?
¿Por qué un cerebro que antes segregaba serotonina, de pronto deja de segregar serotonina? Y entonces ahí, desde el punto de vista psicológico, diremos que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la vida de esa persona. Un psiquiatra lo mismo te dice que es una alteración del órgano, o sea, como orgánica, bioquímica. Entonces, yo creo que entender que algo existe no significa que sea la causa de ese algo. Y será en realidad son el mix, ¿no? De las dos cosas. Eso, sabemos que interactúa, ¿vale? Pero entiéndeme, mira, y por no... Pero esto también ocurre mucho en la psicología. Por ejemplo, la psicología conductista te dice mucho que la gente que se deprime es gente que deja de hacer cosas, ¿vale? Gente que se desactiva conductualmente. Por eso lo que dicen es que a un tío deprimido tú lo tienes que poner a hacer cosas, ¿vale? El resumen. Sí. Entonces la cuestión es, ¿lo que deprime a la persona es dejar de hacer cosas? ¿O es el proceso que hace que esté amargado y que no le vea sentido hacer cosas? ¿Lo que cura a esa persona de la depresión es hacer cosas? ¿O es que cuando hace cosas conoce gente y comparte con gente? Y se lo olvida y no está pensando en casa. Eso, claro. O siente amor, siente afecto, o que, por ejemplo, cuando hace cosas ha tomado una decisión íntima y autocompasiva de decir, voy a cuidarme, voy a pelear por mí. Sí. Entonces, todo esto no lo sabemos. Entonces, creo que hay que ser bastante más prudente con las explicaciones y con reducirlo todo a una variable, ¿sabes? Y así segregas dopamina y eso es, ¿sabes? Y luego ser realista, ¿sabes? Yo qué sé, yo no he hecho deporte en mi vida, tío, soy chiquitico, soy torpe. Entonces, si me cuesta hacer deporte cuando estoy bien, pues voy a hacer deporte deprimido por... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, vamos a ser realistas. Ahí te dirán, tienes que tener disciplina, Ventura. Bueno, yo en la disciplina creo poco, ¿vale? Yo creo mucho en la congruencia. Mira, hay una frase de Nietzsche que dice que el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué, ¿no? Es decir, la clave para mí no es saber lo que tengo que hacer. Yo creo que el deprimido sabe que tiene que salir a la calle, el que le da vueltas a todo sabe que tiene que calmarse, y el que se hincha todos los días media botella de ginebra algo debe de intuir que no le viene bien, ¿vale? La cuestión es encontrar un motivo para hacer eso. Sí, fíjate, el otro día fui a visitar a mi primo que había sido padre, llevaba toda la vida fumando, y me dice, dejo de fumar. Claro, tiene un porqué. Y me dijo, lo he dejado de fumar por mi bebé. Eso es. Porque me han dicho que es perjudicial para ella y ya no voy a fumar. Eso es. Y había intentado 50, pero lo ha hecho por un porqué. Eso es. Entonces, por ejemplo, ahí cada terapia trabaja de una manera. En la mía, que es una terapia sobre todo centrada en lo emocional, no se centra tanto en el hábito o en la técnica. Se centra en conectar a la persona con una motivación emocional que haga un poco como de fuerza tractora y que la mueva al cambio. Sí, pero es verdad que luego la disciplina lo puede todo un poco de... Ahí hay una combinación. Mira, por ejemplo, yo ahora he perdido 8 kilos, ¿vale? Y a mí no me gusta hacer deporte, pero, por ejemplo, yo tuve padres muy ancianos y muy enfermos, ¿vale? Ya te digo, mi padre murió cuando yo tenía 20 años y mi madre cuando yo tenía 22. Y aparte, muy mal de salud y tal. Entonces, a mí lo que más me está ayudando, aparte de cierta disciplina y cierto compromiso, y también decirle a mi novia que me gruña cuando me quiero pedir una pizza, y aparte también de permitírmelo a veces, porque si no revienta, es el hecho de que cuando me da la pereza, pienso en ese Ventura que no lo cuidaron mucho. Como mis padres estaban enfermos, a mí no me cuidaron mucho a nivel afectivo y emocional, porque podían hablar conmigo, pero no me cuidaron mucho a nivel físico, porque no tenían fuerza, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando yo pienso en ese Ventura Junior, Venturita, poco cuidado, hay algo ahí que me emociona, ¿sabes? Hay algo compasivo. Y ahí es cuando digo, venga, tío, ir al gimnasio es cuidarte. Piensa cuántas veces necesitaste cuidarte y por desgracia papá y mamá no pudieron. Cuídate tú. Ese es tu porqué. Y ese es mi porqué, esa es mi razón profunda. Pues vamos a esas rupturas de parejas. Venga. En los duelos, desde tu consulta o desde tu forma de terapia, ¿qué consejos das a la gente o cómo solucionas esos duelos? Vale, mira, la explicación así sencilla es que, vamos a verlo de esta manera, cuando tú tienes una pérdida importante, tu cuerpo crea un estado como pseudo-depresivo, pero no es algo patológico porque en ese momento es adaptativo. Es decir, muchas veces consideramos que algo es bueno por si es agradable o desagradable y no miramos si es útil o inútil, ¿vale? Por ejemplo,
si yo estoy, esto no va a ocurrir nunca, pero bueno, si yo estoy jugando al fútbol, ¿vale? Y me tuerzo el pie y se me inflama el pie, que se me inflame el pie es algo bueno, porque es la manera que está teniendo mi cuerpo de decirme, oye, te has hecho daño, deja de forzar la pierna, porque si forzas la pierna, esa torsión se va a convertir en una rotura, en un esguince, no sé, una movida chunga, ¿vale? Entonces duele y se inflama, que aparentemente son síntomas, pero esos síntomas son útiles porque me están dando una información y me están ayudando a lo que tengo que hacer, que es no mover la pierna, ¿vale? El problema de la gente es que se echa reflex, sigue jugando el partido y luego se hace el esguince, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una ruptura, mi cuerpo genera un estado muy intenso de tristeza que es útil. Mira, para empezar, el no tener ganas de hacer nada es la manera que tiene tu cuerpo de que no te evadas y de que te pares a tomar conciencia real de que hay un cambio importante en tu vida. Claro. ¿Vale? La manera de futuro, de no te evadas, no te vayas aquí ahora de picos pardos, quédate en tu casa, has perdido a una persona importante, toma conciencia de eso. Entonces, ahí lo que te está... además también, fíjate que cuando yo estoy haciendo un duelo, mi mente entra en lo que se llaman procesos de búsqueda, que es como todo el rato buscar al ausente, recordarlo, tenerlo en mente. Eso te sirve para construir una narrativa que te ayude a entender lo que esa persona ha sido en tu vida y también identificar lo que te aportaba. Porque imagínate que yo me doy cuenta de que, por ejemplo, yo una de las cosas que me di cuenta era de que para mí mi padre era un tío que para mí era una especie como de referente intelectual, ¿vale? Cuando yo identifiqué que al perder a mi padre había perdido ese referente intelectual, me sirvió para darme cuenta de que yo luego encontré un mentor, que fue este tío que te he dicho que fue mi psicólogo, y me ayudó a decir, oye, para ti es importante tener un referente intelectual, ahora te toca buscar otro. Entonces, esto de cuánto echo de menos a mi Manolo que me daba esto, me ayuda a darme cuenta de decir, oye, si Manolo me daba esto y a mí me duele no tenerlo, ya no me lo va a dar Manolo, pero identificar que esto es bueno para mí me va a permitir buscarlo en Juanico, Pepico, María. Y la gente que te dirá, es que mi Manolo, como mi Manolo no hay nadie. Pues sí, pues hay gente, ¿vale? Pero te ayuda a identificarlo. Luego además, fíjate, ya llevamos, te crea una narrativa, te ayuda a no evitar emociones y te ayuda a identificar lo que te daba esa persona, que ahora vas a tener que buscar en otra persona, ¿vale? 3 cosas muy buenas. Luego, el llanto. El llanto sirve de muchas cosas. Una de ellas es para convocar al entorno. Cuando tú estás mal, se te nota. Se te escapan las lágrimas. Entonces, eso es una manera de decirle a la otra gente de tu manada, estoy fatal, necesito ayuda, cuidarme un poquito, estar pendientes de mí. No sé si me explico, ¿no? Ese amigo que te escribe, que te llama, que va a tu casa, que se está inventando tonterías para hablar contigo, pues la tristeza sirve para externalizar el malestar y es necesario y convocar al apoyo, ¿vale? O sea que, fíjate que por ahora todo desagradable, pero muy útil. Luego, por otro lado, esta parte que nos entra como de apatía, como de cansancio, como de no tener ganas de hacer nada, es también la manera de obligarnos a descansar y recuperar energía. Porque casi siempre que tienes una pérdida, se te muere un familiar o fase final de una relación súper tormentosa con un montón de peleas, con un montón de inestabilidad, de angustia, de discusiones. Después de todo ese fregado de intensidad emocional, claro que necesitas un momento plano. Claro que necesitas un momento aburrido. Claro que, porque es la manera de equilibrarse. Tu cuerpo lo que está haciendo es intentar mantener lo que se llama la homeostasis, que es el equilibrio interno, ¿vale? Y luego además también el estar triste es una manera de soltar ansiedad. O sea, yo creo que esto lo hemos vivido todos. Cuando Estar muy angustiado y te metes una llorera que te falta el piti de después, ¿sabes? Se te pone hasta la piel suavica, ¿sabes? Entonces la tristeza también tiene un componente ansiolítico. Entonces fíjate, es exactamente lo mismo que lo de la inflamación y el dolor del tobillo. Es todo muy desagradable, pero muy útil y muy adaptativo. ¿Cuánto tiempo es lo óptimo en una relación, por ejemplo? Esto es muy relativo, pero... Porque cada persona será un mundo. Eso es, ¿no? Y luego el calado. Porque, por ejemplo, claro, pues una relación de 10 años que de un mes. Claro, y tener niños de por medio y que tu pareja sea tu socio de trabajo, con lo cual también tienes una ruptura laboral. Claro. Con los hijos lo le tienes que estar viendo, ¿no? Supongo. Claro, o muchas cosas. Entonces,
si nos vamos al criterio clínico, ¿vale? Lo que dice es que un duelo dura hasta 12 meses. No son los 12 meses con la misma intensidad, pero digamos que pues volvemos a la idea de la inflamación. El primer día muy inflamado y poco a poco, conforme eso yo lo voy llorando y me voy permitiendo estar mal, porque la gente habla de pasar el duelo, pero el duelo no se pasa, el duelo se elabora. Lo que pasa es que para elaborarlo hace falta tiempo. Por decirlo de alguna manera, cada vez que lloras, la barrita del duelo sube un 1%, hasta que llegas al 100%, ¿vale? Y entonces, eso, el criterio clínico son hasta 12 meses. Hasta 12 meses no consideramos que haya un duelo patológico o que haya un duelo disfuncional. Entonces, no vas a estar los 12 meses megadrama, pero sí que vas a estar un tiempecillo en el que eso de vez en cuando va a aparecer, vas a conectar con ello y vas a estar así, pues... Digo que las cosas no son buenas o malas, son desde dónde lo haces. Mira, por ejemplo, yo he tenido parejas que las he dejado y luego no he estado mal, porque para mí lo difícil ha sido el proceso de darme cuenta de que eso no funcionaba y armarme de coraje porque yo para eso soy un poco cagueta, y armarme de coraje para dejar a la persona. Entonces, por ejemplo, yo ahí el duelo lo he hecho antes de lo normal o lo que en principio suena como más higiénico, vamos a decirlo así, suele ser que pase un tiempo prudencial que yo pueda llorar esto. Pero volvemos a lo mismo, puede que yo lo haya hecho antes, puede que haya ahí otros factores, no hay una receta única. Y los duelos en familiares, eso no se supera, simplemente... Bueno, yo siempre digo que las cicatrices se quedan ahí, hay días que te duelen, pero ya no sangran, pero ya no están infectadas, pero ya no duelen de una manera activa. Pues, por ejemplo, ya te he dicho, yo soy huérfano, a mí las navidades no me encantan, porque veo en la tele el anuncio de la familia feliz del almendro, que odia al señor que hizo ese anuncio, ¿sabes? Y yo estoy allí más solo que un perro, ¿sabes? Pero bueno, pero también a veces lo pienso y es que, sinceramente, yo no querría que no me doliera a veces, porque yo no quiero que me dé igual que mi padre y mi madre se murieran. Claro. Entonces, a veces también tengo que entender que la consecuencia lógica de quererlo es que hay días que lo voy a echar de menos y que hay días que eso me va a doler. Un poco el resumen de esta entrevista también es aceptar, ¿no? Eso es, ¿sabes? Hay una frase muy buena de Greenberg que dice que la única manera de dejar algo atrás es atravesarlo. Y atravesarlo es meterte de lleno en ello. E incluso cuando ya lo has pasado, hay momentos que echarás la vista atrás y dirás, joder, qué mal lo pasé o cuánto he hecho esto de menos y qué bueno que te conmuevas. Porque eso es que has amado y hay un poema de Lorca que me encanta que dice algo así como... si este es el precio por amar, doy por bien llorado lo llorado. ¿No? Porque, claro, esa es la evidencia de que tuve algo contigo, de que me importaste y lógicamente si fue trascendente y me hizo sentir cosas bonitas, cuando me los quiten me va a hacer sentir cosas desagradables. Hemos hablado mucho de autoestima, autoayuda, que es de lo que... Todo auto. ¿Tú tienes algunos libros que... el libro es bueno, de autoayuda genial. Que sean buenos? Mira, libros de autoayuda que recomiendo. Sé más amable contigo mismo, de Kristin Neff, que es un libro muy bueno de autocompasión. Se está muy, muy, muy bien. Me encanta El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que ayuda un poco a esto que hemos hablado de Nietzsche, de encontrar como esa razón profunda que nos mueve a las cosas. Deja de tratarte como el culo, de Lorena Gascón. Y también está muy bien Autoestima Punk, de Víctor Amat. Vale. Esos 5 libros me parecen libros bastante buenos y muy útiles. Y ahora entrando con la felicidad, ¿crees que los libros de autoayuda nos han vendido una falsa idea de felicidad? Pues mira, creo que el problema es que nos están vendiendo estamos confundiendo la felicidad con la alegría y con el subidón. Sí. Y mira, si tú miras qué había antes de la psicología, la filosofía, ¿no? Entonces, si tú miras lo que se ha entendido por felicidad desde Aristóteles a Kant, lo que vas a encontrar es más o menos, unos te hablarán de la virtud, otros te hablarán de Dios, pero al final todos te contaban una misma historia, que era que la felicidad era estar en paz contigo mismo y vivir relativamente en congruencia con tu manera de entender la vida. Entonces se entendía más la felicidad como un estado de paz interior,
como un estado de calma, de no tener grandes preocupaciones, de no torturarte y culpabilizarte con algo o de no frustrarte por no llegar a algo. Fíjate, eso es. Ahora es todo tener. Joder, pues mira, no lo había pensado y es ¿Te lo puedo copiar? Eso. Pues te lo voy a plagiar 100%. Ibai Dixit, ¿vale? Entonces, y ha quedado grabado que me han dado los derechos de autor de esto, ¿eh? Entonces, cuando vaya a la hormiguera voy a hablar de esto, todo para lo mío, ¿sabes? Total, que la cuestión de esto es eso, que yo creo que esa felicidad es la felicidad real, que es lo que plantean las psicoterapias humanistas, que es lo que yo hago y donde yo me posiciono como psicólogo. Es humanista. Humanismo, sí. Cognitivo-conductual, todo esto. Es otro modelo, digamos que en psicología hay 4 grandes corrientes, ¿vale? Que son psicoanálisis, todo el tema de Freud, el inconsciente y todo esto, sistémica, que habla de que todo lo que te pasa tiene que ver con tu familia de origen, ¿no? Como por ejemplo en las familias hay roles, el bueno, el rebelde, el no sé qué. Eso Pues tú eres... lo espiritual, así, ¿no? No es por una cuestión como espiritual, es porque en la familia, pues si por ejemplo un niño se porta mal, necesita que otro se porte bien. Vale. Entonces hay como roles dentro de la familia, eso sería lo sistémico, y es siempre entender cómo lo que te pasa tiene que ver con cómo funciona tu familia, ¿vale? Luego estaría lo cognitivo-conductual y lo conductista, que son más esta terapia de herramientas, esta idea de los hábitos de vida, esta idea de ver un poco cómo pensamos. Mariam hace una amalgama de cosas, pero sí, se ubicaría más en esto. Sí. El 80% de la psicología actual se engloba en lo cognitivo-conductual y en lo conductista, ¿vale? Porque hasta hace muy pocos años era la única psicología con evidencia científica. Es decir, las otras psicologías se sabía que funcionaban, pero no se podía demostrar, ¿vale? Y luego estaría lo mío, que es el humanismo, que tiene desde una parte más existencialista y filosófica, como por ejemplo antes hemos hablado de Viktor Frankl, de sentido de vida, de valores, de este tipo de cosas, a una parte más científica, que es lo que se llama la terapia focalizada en la emoción, que básicamente para nosotros lo que le damos valor no es tanto a lo que hay que hacer, ni a lo que ocurre objetivamente, sino a la vivencia, a cómo yo me siento con esto que está ocurriendo. Vale. Y estamos hablando de la felicidad que desde el humanismo. Exacto, entonces la felicidad desde el humanismo es vivir en congruencia con mis valores y vivir tranquilo porque acepto aquello que soy y lo que ocurre en mi vida. Claro, yo siempre también me lo pongo como, en vez de tener picos de 10 y 0, porque la dopamina, o lo que hemos dicho, quieres sentir todo el rato eso, son 10. Pero luego conlleva a los ceros también. Eso es. Entonces la idea es tener una parte... Mira, esto hay algo... Yo siempre pienso tener un 7. Claro, mira, 7. Además en esto hay algo muy interesante que plantean las psicoterapias humanistas, que es la teoría de la autorregulación, ¿vale? Lo que van a decir es que el ser humano tiende al equilibrio. La idea es que como el cuerpo tiende a la homeostasis, porque esa es una ley de la biología, tiende al equilibrio, si hay un pico de una cosa, luego habrá un pico de la contraria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo picos de control, ¿vale? Pues, por ejemplo, soy una persona que muy perfeccionista, que tiene que hacerlo todo muy bien, que no sé qué, no sé cuánto, luego aparecen picos de descontrol. Y entonces, de pronto, hay días que salgo de copas y se me va la olla y todo lo correcto que soy, cuando bebo me convierto en un tipejo indeseable. Bueno, pues, si yo no hubiera creado un pico de control tan alto, claro, el problema es que cuando esto es así, esto es fácil de manejar. Es decir, yo soy un tío relativamente correcto y en las comidas de empresa pues la lío un poquillo, ¿no? ¿Por qué? Porque un piquito, otro piquito. Pero cuando yo hago una simetría así, cuando esto tiene que regularse, es como el euromillón, te toca todo de golpe. Claro. Y claro, eso ya no es gestionable ni es administrable. Entonces muchas veces nos esforzamos mucho en cómo evito este pico, pero lo que tengo que hacer es cómo evito el contrario. Claro. Entonces, si no quieres tener momentos muy egoístas, tienes que aprender a mirar menos por los demás y ser menos entregado, porque probablemente es eso, todo el día estoy cuidando, con lo cual de pronto una cosa soy muy egoísta para compensar, o si no quieres tener momentos de mucho descontrol, tienes que reducir el control en otras cosas, o si no quieres ser muy... pues no sé... la impulsividad viene de que estás reprimiendo otra cosa. Es decir, muchas veces el remedio es el problema real y lo que tienes que hacer es irte al lado contrario. Entonces, ¿cómo definirías tú la felicidad?
Yo la felicidad es acostarte razonablemente tranquilo y satisfecho con quién eres tú, con lo que pasa en tu vida y que todo eso sea coherente con tu sistema de valores. ¿El éxito qué es para ti? Para mí el éxito es dormir tranquilo y ser un soldado leal a uno mismo. ¿Y el fracaso? Y el fracaso pues sería la antítesis, y creo que también hay una parte de... Creo que si el dolor de los demás no te conmueve, también hay algo ahí que creo que como ser humano no está yendo como debería. Pero esto es un poquito más moralista por mi parte. Y antes de acabar, no hemos hablado de tu proyecto que tienes ahí en mente, que luego, claro, ahora le vemos y es como muy humilde y tal, pero él dice, que yo soy muy ambicioso y tengo un proyecto que va a ser el mejor de España, bueno, es que va a revolucionar la psicología. Un año, estamos muy contentos, llevamos ya más de 700 pacientes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo distinto? Pues lo que estamos haciendo distinto es sobre todo que, mira, a mí una cosa que me fastidia también mucho de toda la industria, como he criticado poco, un poco más, para irme criticando, ¿sabes? Que yo me vaya a gustico a casa diciendo, muy bien, Ventura, estás cagando, como tiene que ser, ¿vale? Que es el siguiente, tío, que es de qué sirve, oye, qué bueno que hayamos roto el estigma de la salud mental y le estemos dando visibilidad. Me parece genial. Pero eso de qué sirve si luego la gente no puede acceder a una terapia psicológica. Entonces, la realidad que por desgracia tenemos en España es que tenemos el mismo ratio de psicólogos cada 100.000 habitantes que Bulgaria y Rumanía, ¿vale? O sea, hay 16 psicólogos cada 100.000 habitantes, y que el coste que tiene la psicoterapia a nivel privado, que suele ser entre 50 y 80 euros la sesión, implica que cuando tú empiezas una terapia estás entre los 200 y los 320 euros, yendo una vez a la semana, que se supone que es lo que hay que hacer los 3-4 primeros meses. Mucha gente con sueldos... Claro, con los sueldos que hay en España, los alquileres que hay en España, bueno, pues hay mucha gente que consume autoayuda porque no se puede pagar una terapia. Entonces, nosotros lo que hemos montado es la primera y única clínica de España que te permite pagar la terapia a cuotas. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, no sé... Un gimnasio, ¿no? No, es más en la línea de, por ejemplo, tú te haces una ortodoncia. Entonces a ti lo mismo la ortodoncia te dura un año, pero te ponen una cuota asumible y la pagas en 3 años. Y oye, es verdad que estás 3 años pagándola, pero la pagas sin que te suponga un lastre en la economía, o que sin que la terapia que estás haciendo para que no te da ansiedad, ahora te da ansiedad pagar la terapia. Que esto también habría que verlo, ¿no? Entonces, hemos conseguido que no tenga intereses, el paciente no lo paga, entonces el paciente paga una cuota de 49 euros al mes, normalmente durante 3 años, ¿vale? Y lo quiero decir así como muy claro, pero tiene acceso a un año de terapia completo. Y entonces está los primeros meses teniendo una sesión a la semana para dar caña y bajar sintomatología, y luego ya es una sesión cada 15 días, y luego ya es una sesión al mes, simplemente como de control, antes de dejar al paciente ya navegar solo. Y bueno, pues es verdad que implica tener que pagarlo durante más tiempo, pero yo creo que cuando tú estás con ataques de pánico y no puedes ir a trabajar, cuando tú tienes una depresión que te cuesta levantarte de la cama y tienes 3 niños, creo que necesitas ayuda en el momento, y lo importante es dar acceso. Entonces, a través del pago fraccionado hemos conseguido dar acceso, y esto creo que también es importante, sin bajar la calidad del tratamiento, porque son sesiones de 50 minutos, son sesiones con psicólogos especializados, y lógicamente conseguir duros a pesetas es imposible. Sé que esto no palía o no debería alejarnos del debate social de que la sanidad pública pueda cubrir esto, pero yo creo en hacer tu parte, y con esto pues entiendo que no será la solución óptima, pero creo que estamos dando el acceso a la terapia a muchas personas. ¿Dónde pueden encontrarlo? Gracias, en nuestra web www.estarcontigoterapia.es, y bueno, y ahí puedes reservar una primera sesión gratuita de media hora para que tú conozcas al psicólogo y veas si te cuadra el rollo. Vale. Y también eso, ¿no? Porque a veces que a la gente le da apuro empezar, porque dice, oye, y si no me gusta y ya me he gastado 60 pavos, no fastidies. Bueno, pues aquí es prueba gratis. Mira si la persona te encaja, si no puedes ir probando hasta que alguien del equipo imagínate, pues tienes una primera sesión conmigo, yo lógicamente pues te caigo mal, pero luego te atiende María José, que es una chica encantadora, y te quedes con ella, vale. y luego ya, bueno, pues haces esta terapia financiada. Y también decirlo, que si tú empiezas la terapia y necesitas menos sesiones
o quieres interrumpirla, se te devuelve íntegro el dinero del tratamiento. Así, ¿eh? No te comprometes a nada. Vale. Estarcontigo.es. Estarcontigoterapia.es. Vale. Y nada, estamos muy ¿Y contentos. dónde, ¿solo en Madrid? O... Tenemos la sede en Granada. En Que Granada. somos Granada. Tío, todo no puede estar en la capital. Los de provincias también. Aparte de la Alhambra. Que yo soy vasco. Pues, ya. Joder, anda, no se te nota el acentico, ¿eh? Bueno, nota los dos. Eso es, ¿sabes? Entonces, la cuestión es eso, ¿no? Pero hacemos sobre todo terapia online. De hecho, el 95% de nuestros pacientes es terapia online. Física y en Granada. Y física en Granada. Vale. Llevamos un añito, llevamos más de 700 pacientes. Y bueno, y lo que queremos es, si esto sigue yendo bien, pues ir abriendo sedes y tal. Vale. Pero bueno, por ahora atendemos online a todo el que lo necesite. ¿Y a la vez tú tienes tu consulta o solo? Sí, yo tengo mi consulta en Marbella y en Granada. Y bueno, y por allí ando. Qué bonito Granada, ¿eh? Oh, Granada. A mí lo que porque yo nací en Marbella, Sí. pero me fui a Granada a vivir con 14 años. Y aparte de que a mí el ambiente de Marbella no me cuadraba y Granada me pareció como más normal, lo que me encanta de Granada es que esa cultura que hay, tío, de tomarte tu cervecica y tu tapa, la tiene el chaval de 15 años, pero la señora de 75 años va a hacer la compra y luego a la 1 se toma una cerveza con sus 5 amigas. En mi tierra Eso también es. el pinchopote, el Eso poteo es muy... ahí también, sí. Entonces yo creo que es algo que mantiene mucho los vínculos y que hace que la gente se siga viendo, y creo que es muy necesario en la sociedad individualista hoy en día. Porque por último tú dices que socializar es más importante que hacer deporte, casi. Claro, o sea, esto es otra buena idea. En esto de medita, deporte, tal, nadie te dice que el tiempo que le dedicas a eso se lo estás quitando a tu gente. Y psicológicamente, y esto la investigación científica lo demuestra abismalmente, los dos mayores factores de protección para tener una enfermedad mental son tener un empleo fijo y no vivir precariamente, y tener una red de apoyo emocional, que es la manera pija de decir que tienes colegas y gente que te quiere y que te da besicos y que compartes tu día a día con ellos. Tienes eso que te hace de amortiguador. Oye, llevo todo el día frustrado echando currículum, Me voy a echar un palo pero con los luego amigos, estoy un rato macho. con mis colegas. Y no es tanto el deporte, sino las Claro, risas, ¿no? eso es. Entonces yo oí muchas veces también todo esto y siempre me critican, joder, Ventura, es que hablas de irte a tomar una cerveza y estás fomentando el consumo de alcohol y no sé qué. Ya bueno, pero estoy viendo a mis amigos y estoy compartiendo un rato. Bueno, pues, que si tomo un día me tomo una cerveza, una alhambra, joder. Pero bueno, que está muy bien que cada uno se tome lo que quiera, pero con gente. Y no tanto... Siempre digo que estamos hiperconectados y muy poco Sobre vinculados. todo es eso, me doy cuenta Hay que tocar, hay que de cuando reírse. estoy allí no estoy con el móvil. Tío, y que no es lo mismo un abracico y tocarse y contarse las cosas a la cara. Hay muchas cosas que hay que echarlas a la cara. No es igual si no las echas a la Que por cara. WhatsApp. Eso es. Y dices que la sociedad está yendo hacia mucho el individualismo. Sí, yo creo que estamos en una deshumanización rampante. Y eso me preocupa del carajo porque mira, antes, y esto, mira, para empezar, la soledad tiene un impacto en la salud, no solo en la salud mental, sino en la física. Una tía que se llama Susan Pinker, que la ha estudiado un montón, que tiene un libraco que se llama El efecto aldea, y hay estudios que demuestran que estar crónicamente solo acorta la vida lo mismo que fumarte una cajetilla de tabaco al día. Fíjate, o sea, eso es la salud física, imagínate en la psicológica, ¿vale? Y entonces, mira, el problema es que tú antes, esto en Andalucía, la gente, tú ibas a una casa y te decían, ¿tú quién eres? El de la Carmen. Entonces, ¿por qué? Porque la gente sabía quién era tu madre, la gente sabía de dónde venías, tú formabas parte de una comunidad, los vecinos se saludaban por su nombre, hablaban, la gente se salía a las puertas de la casa con una silla a echar el rato, y eso ya no ocurre. Había un sentimiento de barrio, había un sentimiento comunitario, y ahora hay muchos procesos. Mira, la gentrificación. Luego además también tienes el problema de eso, de la gentrificación, de que cada vez más teletrabajamos más. Y que te relacionas por el móvil. De que te relacionas por el móvil, de que antes hablabas con la cajera y ahora te autocobras. Es decir, cada vez más tenemos menos más, contacto claro. humano, y eso yo creo Va a ser un que, problema, sí. que va a ser un problema tocho. Confío en las nuevas generaciones que también no suben cosas, en parte por lo que dicen de que te he dicho de que sienten que no es útil, y otros porque quieren volver a no tener que estar subiendo lo que hacen cada día y a vivir más, lo que dices tú,
el día a día y sin tener que más el contacto humano. Eso es. Estar todo el Yo móvil. lo que diría Yo creo así, que habrá un movimiento, no sé qué vino David Otero y dijo ojalá, y yo creo que va a haber un movimiento está empezando a pasar anti- en anti- China y en Japón y tal, Sí, ¿no? que esto de la hiperexigencia le han dado 3 vueltas de tuerca. Hay un mogollón de gente que está volviendo como una vida tradicional, sin tecnología, Sí. en comunidades pequeñas, Sí. casi que se están haciendo así como pseudo... Están repoblando Por ahí pueblos cosas, pero bueno, y está volviendo a haber un movimiento en esto. Desde luego, creo que bueno, que siempre que algo se acentúa, luego hay una crisis social y luego hay una y reacción. tendremos que pasar por eso. Vale, pues vamos de cara a las 3 últimas preguntas que hago todo el Venga. mundo. Antes de eso, me tienes que decir un emoji para la gente que ha llegado hasta aquí, que lo pongan en comentarios. ¿Cuál Vale, eliges? el zurullo sonriente, abraza tus mierdas, 100%. La gente se meterá y dirá, guay, a mierda de entrevista, con Eso todos los es. comentarios ahí. Eso es, pero así cuando pongan el zurullo yo me autoengañaré y pensar que no le gusta la entrevista, no, es que yo he dicho que pongan el Eso es. zurullo. Pues si habéis llegado hasta aquí, un zurullo. Como Sonriente. Vale, 3 últimas que hago todo el mundo. Música y serie favorita. Música Niños Mutantes, que me duele en el corazón que hayan terminado ya su andadura, pero Niños Mutantes 100%. Y luego lo otro que me han dicho, Serie favorita. Californication. ¿Ah? Vale. 100%. Además, en esa parte que yo estuve muy perdido y de depender mucho de Edgar Matías, fue una serie que me pilló en ese momento y me conectó mucho me identifiqué mucho en el dolor del personaje y en cómo él tapaba todo con eso. Vale. Segunda, veganismo. Sí, siempre os pregunto. Si me has dicho que no lo eres, pero si te lo has planteado alguna vez, ¿qué relación tienes con los animalicos? Me gustan los perricos, me gustan mucho los perricos. Entiendo lo que implica, pero no soy profundamente poco vegano. Quien lo quiera hacer lo respeto. Última, invita a alguien aquí. Claudia te invitó aquí, a ti. Claudia porque me tiene aprecio, la pobre me ve y dice, bueno, vamos a dar visibilidad, ¿sabes? A este pobrecillo, esto, ¿no? Que esto está muy bien. Pero yo te diría, tío, a David Vico. Fíjate que es un filósofo y él habla mucho, es especialista en ética. No traes Y el él filósofo. habla mucho precisamente de todo lo que hemos hablado del individualismo, de la colectividad, de recuperar el sentimiento de barrio y comunitario. Y creo que estamos los psicólogos todo el día dando la vara. Y creo que hay muchos problemas que se entienden mejor desde la filosofía. Te gusta a ti también, ¿no? La filosofía. Buah, carrera frustrada. Sí. Como no valía para filósofo, me quedé en psicólogo, tío. Bueno, pues esto ha sido todo, tío. Nada, tío, pues un verdadero placer. Ha estado a gusto. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Claro. Es que, tío, a mí hay una pregunta que me gusta mucho hacer de un psicólogo que se llama Yalom, Vale. que le pregunta a la gente, ¿qué diría tu epitafio? Oye, eso es buena, ¿eh? Pero lo que ponen las tumbas. Es lo que pone en tu tumba, eso es. Pero eso luego... o sea, ahí- Está pasando la moda, pero tradicionalmente se sí, hacía. se ponía antes más. Sí. ¿Y qué se pone? O sea, como, No sé, la gente suele poner como una frase que define a esa persona. como me dice en mi cámara Robert, eres un personaje. Sería una de esas. Me mola, eres un personaje. Pues Como que intenté hacer pues lo que un mundo mejor relacionado con los animales y yo qué sé, lo intenté. O Pues- alguna cosilla así. pues suena muy Ser bien. buena persona, no sé. Hay un grafitero de Granada que me gusta mucho, el niño de las pinturas, que dice mucho una frase, el mundo está oscuro, ilumina tu parte. Así que creo que va en ese rollo. Poner luz en la oscuridad, como Carles Portada. Buah, pues nada, tío. Un gustico, ¿eh? Que ha De sido un verdad. placer. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias por venir también y que te deseo lo mejor con ese proyecto tan bonito que tenéis. Lo mismo. Y seguir su podcast, que tiene un podcast también en YouTube, que no hemos hablado. Psicología cruda. Eso, Bueno, si os interesa verle más y aprender más de él, ahí lo tenéis en sus redes sociales. nada, de verdad, más allá de la repercusión de todo esto, da gusto un ratico de charleta Sí. y que incluso, aunque en cosas no estemos de acuerdo, podamos De tener un todo se encuentro saca humano. algo. Yo de todo saco algo. Eso es. Reformulemos en positivo. Eso. Venga. Nos vemos en otra. Chao. Cuídate, bonito. No olvidéis suscribiros. Hasta luego.